Bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, me llamo Eagon. Hoy nos adentramos en otro video de terror. Por favor, suscríbanse y compartan. ¡Vamos! Eagon, te escribo desde Michoacán porque necesito contarle a alguien lo que nos pasó a mis hermanos y a mí el verano pasado en el rancho de mi abuela. Soy Alejandro, tengo 23 años, y lo que te voy a contar va a sonar como cuento de niños, pero te juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra es cierta. Mis hermanos Diego y Emiliano, de 19 y 16 años respectivamente, son testigos de todo esto. El rancho de la abuela Consuelo está en las afueras de Pátzcuaro, un lugar que ha estado en la familia desde hace más de 50 años. Es un terreno grande, con sembradíos de maíz, algunos árboles frutales y un viejo silo de almacenamiento que ya no se usa desde hace como 10 años. Ese silo se convirtió en el centro de algo que aún no logro explicar completamente. Fuimos al rancho en julio para ayudar a la abuela con la cosecha y pasar las vacaciones lejos de la ciudad. Lo que empezó como un juego inocente entre hermanos se volvió algo que nos tiene sin dormir hasta hoy. Si me permites, te voy a contar exactamente cómo empezó todo. El primer día que llegamos al rancho, después de saludar a la abuela y acomodar nuestras cosas, salimos a recorrer la propiedad como siempre hacíamos desde niños. El lugar no había cambiado mucho. Los mismos campos de maíz, la misma casa de adobe, los mismos corrales, pero el silo viejo llamó nuestra atención porque se veía más deteriorado que antes. Era una estructura cilíndrica de concreto de unos 6 metros de altura, con una abertura en la parte superior por donde se echaba el maíz. La abuela nos había dicho que ya no lo usaba, porque se había agrietado por dentro y la humedad dañaba el grano. Estaba ahí parado como un gigante gris en medio del campo, cubierto de musgo en algunas partes. Diego, que siempre fue el más travieso de los tres, empezó a aventar piedritas hacia la abertura superior, tratando de meter alguna adentro. Era difícil porque estaba alto y la abertura no era muy grande. Al principio lo hacíamos por pura diversión, como cuando éramos chamacos y jugábamos a encestar cosas en botes o en cestas improvisadas. Lo que nos pareció raro desde el principio fue que algunas de las piedras que aventábamos parecían salir rebotadas del silo de maneras extrañas. No caían donde deberían caer por la física normal. A veces una piedra que Diego aventaba hacia el norte del silo aparecía saliendo por el lado sur, o una que yo tiraba con poca fuerza salía disparada como si alguien la hubiera aventado de vuelta con mucha más potencia. Emiliano, que es el más observador de los tres, fue el primero en notar que algunas piedras salían incluso cuando nosotros no habíamos aventado nada en varios minutos. «Órale, ¿vieron eso?», nos decía. Salió una piedra del silo, pero ninguno de nosotros aventó nada. Al principio pensamos que serían ecos o rebotes extraños por la forma del silo, o tal vez animales que estuvieran adentro moviendo las piedras que ya habíamos tirado. La abuela tenía gallinas que a veces se metían a lugares donde no debían, y pensamos que podrían ser ellas las que estaban causando el ruido y el movimiento. Durante los primeros días, el juego se volvió nuestra actividad favorita después de ayudar con los quehaceres del rancho. Íbamos al silo en las tardes cuando hacía menos calor y nos poníamos a aventar piedras tratando de entender el patrón extraño de cómo salían. Era como un rompecabezas físico que queríamos resolver. Diego empezó a marcar algunas piedras con un plumón para poder identificarlas, y efectivamente, algunas de las piedras marcadas aparecían de vuelta, pero no inmediatamente. A veces pasaban horas, a veces días. Lo curioso era que cuando salían con mucha más fuerza de la que las habíamos aventado originalmente. Una piedrita pequeña que yo había tirado suavemente salió como bala, y casi le pega a Emiliano en la cabeza. Nos empezamos a poner más cuidadosos, manteniéndonos a cierta distancia del silo cuando veíamos que algo estaba a punto de salir. Había como una vibración antes de que las piedras salieran disparadas. La primera señal de que algo realmente extraño estaba pasando fue cuando Emiliano encontró una de sus piedras marcadas con una fecha de 3 semanas atrás. Él había marcado claramente ICE 15 julio en una piedra blanca que había aventado el primer día,
y esa piedra apareció el 5 de agosto saliendo del silo con tanta fuerza que se incrustó en el tronco de un árbol que estaba a unos 20 metros. Cuando fuimos a revisar, efectivamente era la misma piedra, con la misma marca, pero se veía como si hubiera estado en el silo durante mucho más tiempo del que realmente había pasado. Tenía manchas de humedad, musgo y una decoloración que no tenía cuando Emiliano la aventó. Era como si la piedra hubiera envejecido aceleradamente adentro del silo. Diego y yo revisamos nuestras propias piedras marcadas y empezamos a notar el mismo patrón. Las piedras que salían llevaban más tiempo adentro del que físicamente había pasado. Lo que más nos inquietó fue darnos cuenta de que las piedras no solo salían en orden diferente al que las habíamos aventado, sino que salían con una precisión que ninguno de nosotros tenía cuando las tirábamos. Yo soy bastante malo para encestar cosas, pero las piedras que habían sido devueltas pegaban exactamente donde yo había estado parado cuando las aventé originalmente. Era como si algo adentro del silo hubiera estado observando, aprendiendo y perfeccionando el tiro. Diego hizo una prueba. Se paró en un lugar específico, aventó una piedra y se movió inmediatamente. 2 días después, una piedra salió del silo y pegó exactamente en el lugar donde Diego había estado parado, no donde estaba en ese momento. La precisión era aterradora. Comenzamos a documentar todo en una libreta que Emiliano siempre carga: horarios, posiciones, características de las piedras, tiempo que tardaban en salir. Una tarde, mientras estábamos cenando con la abuela, le preguntamos sobre la historia del silo. Ella se puso seria de inmediato y nos dijo que habíamos estado jugando ahí. «Ese silo no es para juegos, muchachos», nos dijo con una voz que no admitía discusión. Nos contó que cuando era joven, en los años 60, había habido un accidente. Un trabajador del rancho, un hombre joven que se llamaba Esteban, había caído adentro del silo cuando estaba lleno de maíz. El maíz se había comportado como arena movediza y el hombre se había hundido. Para cuando lograron sacarlo, ya había muerto asfixiado. Desde entonces, decía la abuela, cosas extrañas pasaban alrededor del silo. Esteban era muy bueno con la resortela, nos dijo. Le pegaba a cualquier cosa que se moviera desde lejos. Dicen que su alma sigue ahí, practicando. Pensamos que eran supersticiones de la abuela, pero empezamos a entender que tal vez había algo más detrás de nuestro juego. Decidimos hacer una prueba más elaborada. Diego consiguió unas pelotas de ping-pong en el pueblo y las marcó con números del 1 al 10. Las aventamos todas en una secuencia específica, anotando la hora exacta y la posición desde donde cada uno tiró. Luego nos sentamos a esperar a cierta distancia del silo, con binoculares que mi papá nos había prestado para observar pájaros. Durante 3 días no pasó nada, pero el 4.º día empezaron a salir las pelotas. Salieron en orden inverso, primero la 10, luego la 9 y así sucesivamente. Pero lo más increíble era la precisión. Cada pelota salía directamente hacia donde había estado parado la persona que la aventó, con una fuerza y precisión que ninguno de nosotros había mostrado al tirarlas. Era como si alguien adentro del silo hubiera estado estudiando nuestros tiros y los hubiera perfeccionado. Las pelotas que salían tenían mejor trayectoria, mejor velocidad, mejor puntería que las que nosotros habíamos aventado. La situación se volvió realmente inquietante cuando las piedras empezaron a salir sin que nosotros hubiéramos ido al silo ese día. Estábamos desayunando en la casa cuando escuchamos el sonido característico de algo pesado pegando contra los árboles cerca del silo. Fuimos a investigar y encontramos varias de nuestras piedras marcadas esparcidas por el área, todas con impactos precisos en lugares donde habíamos estado parados días antes. Era como si Esteban, o lo que fuera que estuviera en el silo, hubiera decidido practicar por su cuenta, usando nuestras piedras como munición. Emiliano empezó a tener pesadillas sobre estar parado en el campo y que piedras salieran del silo directo hacia él. Diego, que siempre había sido el más valiente, admitió que ya no quería seguir con el juego. Pero yo tenía una curiosidad morbosa que no me dejaba parar. Una noche, decidí ir solo al silo para ver qué pasaba si aventaba algo en la oscuridad.
Llevé una linterna y una piedra grande que marqué con pintura fluorescente para poder verla mejor. Me acerqué al silo alrededor de las 11 de la noche, cuando todos estaban dormidos. El lugar se sentía diferente en la oscuridad. Había como una energía, una presencia que no se percibía durante el día. Aventé la piedra hacia la abertura e inmediatamente escuché un sonido extraño desde adentro, como si algo se hubiera movido o despertado. Me quedé esperando por unos minutos, pero no pasó nada. Cuando ya me iba de regreso a la casa, escuché el silbido característico de algo cortando el aire. Me tiré al suelo instintivamente y la piedra fluorescente pasó exactamente por donde había estado mi cabeza un segundo antes. Se incrustó en la pared de la casa con tanta fuerza que dejó una marca. Si no me hubiera agachado, me habría pegado directamente en la cabeza. Después de esa noche, decidimos que el juego había terminado. Pero Esteban parecía no estar de acuerdo. Durante los últimos días de nuestra estancia en el rancho, piedras siguieron saliendo del silo a diferentes horas, siempre dirigidas hacia lugares donde habíamos estado o donde solíamos pasar tiempo. Era como si estuviera tratando de llamar nuestra atención, de decirnos que el juego no había terminado para él. La abuela notó nuestro nerviosismo y una mañana nos sentó para hablarnos en serio. Nos dijo que Esteban había sido una persona muy solitaria en vida, que no tenía familia, y que su único entretenimiento era practicar con la resortela. Tal vez ustedes le dieron algo que había estado extrañando. Nos dijo, alguien con quien jugar. Sus palabras nos dieron escalofríos porque implicaban que habíamos estado jugando con un muerto durante semanas. El último día antes de regresar a la ciudad, decidimos hacer una especie de ceremonia de despedida. Fuimos al silo con flores que cortamos del jardín de la abuela y nos paramos a una distancia segura. Diego habló en voz alta, agradeciendo a Esteban por los juegos, pero explicándole que teníamos que irnos y que no podíamos seguir jugando. Emiliano dejó una resortela nueva que había comprado en el pueblo como una especie de ofrenda. Yo simplemente dije, gracias y adiós. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, desde el silo, salió una última piedra, pero esta vez no hacia nosotros. Salió verticalmente hacia arriba, como si fuera un saludo o una despedida. Cayó suavemente a unos metros del silo, sin la fuerza violenta que habían tenido los otros tiros. Interpretamos eso como una aceptación, como si Esteban hubiera entendido que el juego tenía que terminar. Cuando regresamos a la ciudad, seguimos hablando sobre la experiencia durante semanas. Diego insistía en que había una explicación física para todo, tal vez ecos o rebotes complejos que no entendíamos. Emiliano creía firmemente que habíamos estado jugando con el fantasma de Esteban. Yo me quedé en un punto medio. Sabía que algo inexplicable había pasado, pero no estaba seguro de qué exactamente. Lo que sí sabíamos todos era que las piedras habían sido devueltas con una precisión y fuerza que ninguno de nosotros había mostrado, y que habían salido semanas después de haberlas aventado, como si el tiempo funcionara diferente adentro del silo. Llamamos a la abuela algunas semanas después para preguntarle si seguían pasando cosas extrañas cerca del silo. Nos dijo que todo había vuelto a la normalidad, que ya no escuchaba ruidos ni veía piedras volando por ahí. Meses después, en diciembre, volvimos al rancho para las fiestas navideñas. Evitamos el área del silo durante la mayor parte de la visita, pero el último día no pude resistir la curiosidad y fui a echarle un vistazo. El lugar se veía exactamente igual, pero se sentía diferente, más tranquilo, menos cargado. No había piedras esparcidas por el área, no había marcas de impactos recientes en los árboles. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Por impulso, aventé una piedra pequeña hacia la abertura del silo, esperando que pasara algo. La piedra simplemente cayó adentro con un sonido sordo y normal. No hubo respuesta, no hubo eco extraño, no hubo nada. El juego realmente había terminado. En cierta forma me sentí aliviado, pero también un poco triste. Habíamos compartido algo único con Esteban, algo que nunca podríamos explicar completamente, pero que había sido real para nosotros. Ahora, casi un año después, cuando le cuento esta historia a mis amigos en la ciudad,
La mayoría piensa que nos lo inventamos o que exageramos recuerdos de niños. Pero Diego, Emiliano y yo sabemos lo que vivimos. Sabemos que durante esas semanas del verano pasado jugamos con algo o alguien que tenía una precisión sobrenatural para devolver tiros. Sabemos que las piedras salían semanas después de haberlas aventado, con marcas de tiempo que no coincidían con la realidad. Sabemos que había una inteligencia detrás de esos tiros de vuelta, una inteligencia que aprendía y mejoraba con cada piedra que aventábamos. No sé si era realmente el fantasma de Esteban o algún fenómeno que no entendemos, pero sé que fue real. Lo que más me queda de esa experiencia es la sensación de haber conectado con algo más allá de lo que normalmente entendemos como posible. Tal vez Esteban había estado solo en ese silo durante décadas, esperando a que alguien viniera a jugar con él. Tal vez nosotros le dimos la oportunidad de hacer lo que más le gustaba en vida, demostrar su puntería perfecta. O tal vez hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar con la lógica normal, lugares donde el tiempo y la física funcionan de manera diferente. Lo que sí sé es que ya nunca veo un juego simple de aventar piedras de la misma manera. Siempre me pregunto si hay alguien o algo que podría estar observando, aprendiendo y esperando su turno para jugar de vuelta. Hola, Eagon. Espero que puedas ayudarme a entender lo que me pasó, porque después de 3 meses ya no sé qué pensar. Me llamo Raúl Herrera, trabajo como vaquero nocturno en el Rancho San Miguel, a unos 40 kilómetros de Torreón, aquí en Coahuila. Llevo 8 años cuidando ganado en el turno de madrugada y creía que ya había visto y escuchado de todo en estas tierras. El trabajo consiste básicamente en vigilar que el ganado esté bien, checar que no haya coyotes o ladrones y hacer rondas cada 2 horas por los establos y corrales. Es un trabajo solitario, pero me gusta la tranquilidad de la noche y el buen sueldo que paga don Armando, el dueño del rancho. Tengo una camioneta pick-up para hacer los recorridos, una lámpara de mano bien potente, radio para comunicarme con la casa principal y desde hace 2 años un sistema de cámaras de seguridad que cubre los puntos principales del rancho. Nunca había tenido problemas serios, algún que otro coyote, algún becerro que se salía del corral, pero nada fuera de lo común. Lo que empezó a pasar en marzo de este año, sin embargo, me tiene completamente confundido y hasta cierto punto asustado. Todo comenzó una noche de miércoles, alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en la oficina pequeña que tenemos junto al establo principal, llenando el reporte de la ronda anterior, cuando empecé a escuchar pasos claros alrededor del edificio. No eran pasos de animal, eran pasos humanos, deliberados, como de alguien que estaba caminando con propósito alrededor del establo. Además, escuchaba el sonido metálico de alguien jalando las puertas, probando si estaban cerradas. El establo principal es donde guardamos los becerros más jóvenes y algunas medicinas veterinarias, así que siempre está bien asegurado. Pensé inmediatamente en ladrones. No sería la primera vez que alguien trata de robarse ganado joven en la región. Agarré mi linterna y mi pistola y salí a investigar. Cuando salí, los pasos se detuvieron inmediatamente. Di la vuelta completa al establo. Alumbré todos los rincones. Revisé todas las puertas. No había nadie. Las puertas estaban bien cerradas. No había marcas de forcejeo. No había huellas visibles en la tierra seca alrededor del edificio. Me quedé parado ahí unos 10 minutos, esperando a ver si escuchaba algo más, pero todo estaba en silencio. La segunda vez que pasó fue 3 noches después, pero esta vez fui más inteligente. En cuanto escuché los pasos, inmediatamente revisé las cámaras de seguridad en el monitor que tengo en la oficina. Tenemos 4 cámaras que cubren los ángulos principales del establo, con buena iluminación infrarroja que permite ver claramente durante la noche. Según lo que estaba escuchando, debería ver claramente a la persona caminando alrededor del edificio, pero las cámaras no mostraban nada, absolutamente nada. Solo el establo vacío, las puertas cerradas y ocasionalmente algún gato del rancho que pasaba por ahí. Pero yo seguía escuchando los pasos. Seguía escuchando el sonido de alguien jalando las manijas de las puertas. Era imposible. Si había alguien ahí,
Las cámaras tenían que capturarlo. Revisé que las cámaras estuvieran funcionando bien, y sí funcionaban perfectamente. Podía ver los gatos, podía verme a mí mismo cuando salía a investigar. Podía ver todo excepto a la persona que obviamente estaba caminando alrededor del establo. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió casi todas las noches. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, siempre los mismos pasos deliberados alrededor del establo, siempre el sonido de alguien probando las puertas. Y siempre las cámaras no mostraban nada. Empecé a grabar todo con mi celular. El audio de los pasos, capturas de pantalla de las cámaras mostrando que no había nadie ahí, videos de mí saliendo a revisar y no encontrando a nadie. Le enseñé las grabaciones a don Armando, y él también se quedó perplejo. Revisamos todo el sistema de cámaras, cambiamos ángulos, añadimos iluminación extra, pero nada funcionó. Los pasos seguían, las puertas seguían sonando, pero las cámaras seguían sin mostrar nada. Don Armando incluso contrató a un técnico especialista en sistemas de seguridad para que revisara todo el equipo. El técnico confirmó que todo funcionaba perfectamente. Las cámaras, la grabación, la iluminación infrarroja, todo estaba en orden. Una noche decidí hacer algo diferente. En lugar de salir inmediatamente cuando empezaran los pasos, me quedé en la oficina observando las cámaras con mucha atención, tratando de detectar cualquier movimiento sutil que pudiera haber estado pasando por alto. Los pasos empezaron como siempre, alrededor de las 2:30 de la mañana. Esta vez prestaba atención no solo a figuras humanas, sino a cualquier movimiento, sombras, cambios de luz, distorsiones en la imagen. Y fue ahí cuando noté algo extraño. Aunque no había ninguna figura visible, había pequeños cambios en el ambiente que coincidían exactamente con los pasos que estaba escuchando. Cuando escuchaba pasos en el lado norte del establo, veía que uno de los gatos que siempre dormía en esa área se despertaba sobresaltado y corría como si algo lo hubiera asustado. Cuando escuchaba el sonido de alguien jalando la puerta veía que la puerta se movía ligeramente, como si realmente alguien la estuviera jalando, pero no había nadie visible haciéndolo. Fue entonces cuando empecé a considerar que tal vez no era un ladrón normal lo que estaba pasando alrededor del establo. Hablé con Chuy, el vaquero del turno de día, y con otros trabajadores del rancho sobre la historia del lugar. Resulta que el establo principal se había construido sobre el lugar donde anteriormente había estado la casa del caporal anterior, un hombre llamado Eliseo que había trabajado en el rancho durante más de 20 años. Eliseo había muerto de un infarto hace unos 5 años, precisamente mientras hacía su ronda nocturna. Lo encontraron la mañana siguiente cerca del lugar donde ahora está el establo, con las llaves en la mano, como si hubiera estado revisando que todo estuviera bien cerrado. Los trabajadores más viejos me dijeron que Eliseo era muy meticuloso con la seguridad, que siempre hacía sus rondas exactamente a las mismas horas y siempre revisaba cada puerta y cada cerradura 2 o 3 veces antes de darse por satisfecho. La conexión con Eliseo me hizo pensar, pero aún no explicaba lo que estaba a punto de descubrir. Una noche de abril, después de semanas de escuchar los mismos pasos y los mismos sonidos, decidí hacer algo más drástico. Cuando empezaran los pasos, iba a salir por la puerta trasera de la oficina, que no daba directamente al establo, y me iba a acercar sigilosamente para tratar de agarrar a alguien desprevenido. Tal vez la persona se estaba escondiendo en algún punto ciego de las cámaras, o tal vez había descubierto cómo evitar la detección. Esa noche llovió un poco en la tarde, así que había lodo fresco alrededor del establo, condiciones perfectas para encontrar huellas si había realmente alguien caminando por ahí. Alrededor de las 2:15 empezaron los pasos familiares. Esta vez, en lugar de revisar las cámaras primero, inmediatamente salí por la puerta trasera y me acerqué al establo por el lado oeste, manteniéndome en las sombras. Cuando llegué al área donde supuestamente alguien estaba caminando, no vi a nadie, pero algo me llamó la atención inmediatamente. En el lodo fresco alrededor del establo había huellas de botas claras y frescas, huellas que definitivamente no estaban ahí
cuando había hecho mi ronda anterior a las 12 de la noche. Las huellas seguían exactamente el patrón que había estado escuchando. Daban la vuelta completa al establo, se acercaban a cada puerta, se detenían ahí por unos momentos y luego continuaban. Pero cuando examiné las huellas más de cerca con mi linterna, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Eran idénticas a las huellas de mis propias botas. Mismo tamaño, mismo patrón de la suela, mismas marcas de desgaste características. Pero yo no había caminado alrededor del establo esa noche. Había venido directamente por el lado oeste. Y además, estas huellas se veían más frescas que las que yo había dejado al caminar hacia ahí. Completamente confundido, decidí seguir las huellas para ver hacia dónde llevaban. El rastro daba la vuelta completa al establo, tal como había estado escuchando, pero luego continuaba hacia el área de los corrales del norte. Las seguí con la linterna, y para mi sorpresa, las huellas llevaban exactamente por el mismo camino que yo siempre tomaba cuando hacía mis rondas nocturnas. Se dirigían hacia el corral norte, luego al área de almacenamiento de alimento, luego al pozo de agua, luego de vuelta hacia la oficina. Era mi rutina exacta, paso por paso. Pero lo más extraño era que algunas de estas huellas se veían más frescas que otras, como si hubieran sido hechas en momentos diferentes. Cuando llegué de vuelta a la oficina siguiendo el rastro, vi que las huellas llevaban directamente a la puerta trasera por donde yo había salido. Pero había algo más. Junto a las huellas que había hecho yo al salir, había otras huellas idénticas que parecían mucho más frescas. Esa noche no pude dormir nada cuando terminó mi turno. Llegué a mi casa alrededor de las 6 de la mañana, completamente perturbado por lo que había visto. Las huellas eran mías, no había duda, pero había sido imposible que yo las hubiera hecho. Durante los siguientes días, hablé con mi esposa sobre lo que estaba pasando, y ella sugirió que tal vez era estrés del trabajo nocturno, que tal vez estaba confundiendo mis propias rondas con algo más. Pero yo sabía exactamente qué había hecho y qué no había hecho esa noche. Decidí llevar un registro más detallado de mis actividades durante cada turno, anotando exactamente a qué hora iba a cada lugar y qué ruta tomaba. También empecé a tomar fotos de mis propias huellas al principio y al final de cada turno para poder compararlas con cualquier huella extraña que pudiera encontrar. La respuesta a todo este misterio llegó una semana después, de la manera más inesperada. Era una noche particularmente tranquila, sin viento, sin lluvia reciente, condiciones perfectas para escuchar cualquier sonido. Alrededor de las 2:30 empezaron los pasos familiares. Esta vez, en lugar de salir inmediatamente, me quedé en la oficina pero dejé la puerta entreabierta para poder escuchar mejor. Los pasos siguieron su rutina habitual alrededor del establo y luego, para mi sorpresa, empezaron a alejarse hacia el área de los corrales. Decidí seguirlos a cierta distancia, manteniéndome lo suficientemente lejos como para no interferir, pero lo suficientemente cerca como para escuchar claramente. Los pasos fueron exactamente por la ruta de mi ronda nocturna normal: corral norte, almacenamiento, pozo de agua. Pero lo que me dio escalofríos fue darme cuenta de que los pasos estaban siguiendo exactamente la misma rutina que yo iba a hacer en mi próxima ronda, que tenía programada para las 3:30 de la mañana. Cuando los pasos fantasma terminaron su recorrido y regresaron hacia el área de la oficina, decidí hacer un experimento. Esperé exactamente 1 hora y media, hasta las 4 de la mañana. Y entonces hice mi ronda normal siguiendo exactamente la misma ruta que había escuchado 1 hora y media antes. Al día siguiente, cuando amaneció, fui a revisar las huellas en las áreas donde había lodo. Lo que encontré me dejó sin palabras. Había 2 sets de huellas idénticas a las mías, unas que parecían haber sido hechas alrededor de las 2:30, cuando había escuchado los pasos, y otras que definitivamente habían sido hechas a las 4 de la mañana, cuando yo había hecho mi ronda real. Pero las huellas de las 2:30 se veían más frescas, más nítidas, como si hubieran sido hechas después de las 4 de la mañana. Era como si el tiempo estuviera funcionando al revés en esas huellas.
Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba pasando. No era el fantasma de Eliseo, ni ningún ladrón misterioso. Era yo mismo, pero yo del futuro. Por alguna razón que no puedo explicar, las huellas y los sonidos de mi ronda futura estaban apareciendo hora y media antes de que yo realmente hiciera la ronda. Era como si hubiera un desfase temporal en el rancho, una especie de eco hacia atrás que mostraba eventos antes de que ocurrieran. Las 3 horas en el futuro que mencionas se volvieron precisas cuando empecé a documentar todo con más cuidado. Las huellas que encontraba siempre correspondían exactamente a la ronda que yo iba a hacer exactamente 3 horas después. Si encontraba huellas a las 2 de la mañana, correspondían a la ronda que yo haría a las 5 de la mañana. Si las encontraba a las 11 de la noche, correspondían a la ronda que haría a las 2 de la mañana. Durante las siguientes semanas, confirmé este patrón una y otra vez. Llegué al punto de poder predecir exactamente qué ruta iba a tomar en mi próxima ronda, basándome en las huellas que aparecían 3 horas antes. Si veía huellas que se desviaban de mi rutina normal, por ejemplo, hacia el área sur donde normalmente no voy, sabía que durante mi ronda real tendría que ir hacia allá por alguna razón. Y efectivamente, siempre pasaba algo que me obligaba a seguir exactamente la misma ruta que las huellas habían predicho. Una vez las huellas mostraron que yo había ido hacia el área sur, y 3 horas después, efectivamente tuve que ir hacia allá porque una vaca se había salido del corral. Otra vez las huellas mostraron que había hecho una doble vuelta alrededor del establo principal. Y 3 horas después, efectivamente tuve que hacer eso porque había escuchado ruidos extraños que resultaron ser mapaches. Lo más inquietante de todo esto era darme cuenta de que, en cierto sentido, mi futuro ya estaba determinado, al menos en lo que respecta a mis rondas nocturnas. Las huellas aparecían antes de que yo tomara cualquier decisión consciente sobre qué ruta tomar. Pero luego yo inevitablemente seguía exactamente esa ruta. Era como si mi libre albedrío estuviera siendo cuestionado. ¿Realmente estaba eligiendo mis rutas o estaba siendo forzado por alguna fuerza temporal a seguir las huellas que ya habían aparecido? Traté de rebelarme contra esto varias veces, tomando deliberadamente rutas diferentes a las que las huellas indicaban, pero siempre pasaba algo que me obligaba a corregir mi camino y terminar siguiendo exactamente el patrón predicho. Era como si el universo se empeñara en mantener la consistencia temporal. Después de 2 meses de documentar este fenómeno, decidí contarle todo a don Armando. Le mostré todas mis notas, todas las fotos de las huellas con timestamps, todas las grabaciones. Al principio pensó que me estaba volviendo loco por el trabajo nocturno, pero cuando le mostré la evidencia física, las huellas que aparecían antes de que yo hiciera las rondas, tuvo que admitir que algo extraño estaba pasando. Contrató a un investigador privado para que pasara algunas noches en el rancho documentando todo. El investigador confirmó el fenómeno. Efectivamente, aparecían huellas frescas antes de que yo hiciera mis rondas, y esas huellas predecían exactamente la ruta que yo tomaría horas después. Su conclusión fue que había algún tipo de anomalía temporal en el rancho, algo que no podía explicar pero que era innegable. La experiencia cambió completamente mi perspectiva sobre el tiempo y el destino. Ahora, después de 3 meses de vivir con este fenómeno, he aprendido a aceptarlo como parte de mi trabajo. Cada noche, reviso las huellas que aparecen alrededor de las 2 de la mañana para saber exactamente qué voy a estar haciendo durante mi ronda de las 5. En cierto sentido, es conveniente. Puedo prepararme para cualquier problema que las huellas indiquen que voy a encontrar. Si veo huellas que van hacia el área de emergencia médica, sé que voy a tener que atender a algún animal herido. Si veo huellas que corren, sé que voy a tener que perseguir a algún animal que se haya escapado. Es como tener una ventana al futuro, aunque sea solo por 3 horas. Pero también es profundamente perturbador pensar en las implicaciones. Si mis acciones futuras ya están dejando huellas en el presente, ¿qué significa eso sobre la naturaleza del tiempo? ¿Estoy realmente tomando decisiones o simplemente siguiendo un guión ya escrito? He hablado con sacerdotes, con profesores universitarios, con cualquier persona que crea que podría tener alguna explicación
pero nadie puede darme una respuesta satisfactoria. Algunos dicen que debe ser algún tipo de campo magnético en la tierra del rancho que afecta la percepción del tiempo. Otros sugieren que podría ser algún residuo de experimentos militares. Coahuila ha tenido presencia militar significativa durante décadas, pero ninguna explicación científica puede justificar completamente lo que estoy viviendo. Egon, te escribo esta historia porque necesito que alguien más sepa lo que está pasando aquí. No sé si soy el único que puede ver estas huellas temporales o si hay otros lugares en el mundo donde el tiempo funciona de manera extraña. Lo que sí sé es que cada noche, cuando empiezo mi turno, veo evidencia física de lo que voy a hacer horas antes de hacerlo. Es una experiencia que ha cambiado fundamentalmente cómo entiendo la realidad, el tiempo y mi propio papel en el universo. Si alguna vez vienes por Coahuila, eres bienvenido a pasar una noche en el rancho y ver por ti mismo. Pero te advierto, una vez que veas tus propias huellas del futuro, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera.